Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos una cronología muy importante de lo que está pasando en el mundo realmente y de los peligros que nos acechan y que comienza ya a colapsar muchos mercados y que posiblemente tengamos la recesión más poderosa de todos los tiempos, solamente comparada con la Gran Depresión del año 1929 hasta el 1939-40, o sea, por 10 años, una Gran Depresión, cuando el colapso y el crash de Wall Street en 1929. Vamos a hacer una cronología de la geopolítica, de cómo el presidente nos ha insertado en los mercados y eso nos favorece. ¿Qué está pasando con la inflación? El Banco Central esta semana sube la tasa de interés volando porque no hay forma que se quede tranquilo y le aumenta 75 puntos más. En diciembre teníamos 3%, hoy tenemos 7.25%. O sea que ha duplicado más 1.25 adicional, o sea, más de 125% por encima del doble. Entonces, todos esos riesgos de los mercados y por qué hemos llegado hasta aquí y cuáles son los culpables de que hoy tengamos una inflación que parece ser que no se va hasta dentro de 1 o 2 años posiblemente, y que afecta al mundo, y que miles de empresas, pequeñas empresas, posiblemente desaparezcan, y que millones de empleados alrededor del mundo irán para la calle porque perderán sus empleos. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su ascenso de construcción fuertemente con la torre Everest Tower en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda tener. Usted va a recuperar toda su inversión en un mínimo 4 a 5 años. Es un condo hotel y que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas, como lo es esa visión que tiene el ingeniero José Rosado con esta gran torre, posiblemente la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe, por lo que significa como un instrumento de inversión y que usted pueda obtener una rentabilidad de un 20% anual. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, el próximo agosto 20, sábado 20 de agosto, tendremos un seminario en Santo Domingo sobre bolsa de valores, rentas fijas, rentas variables. Ahora que se acerca una gran depresión, un colapso brutal en la economía mundial, más que nunca, usted necesita conocer la información, porque eso le permite a usted saber qué va a pasar con su empresa, qué usted tiene que hacer, qué usted no debe hacer. También conocer por qué sube la materia prima, la inflación, hasta dónde nos llevará esto, quién es el culpable de todo esto y qué debemos nosotros, las medidas que debemos tomar para protegernos. Ese día usted tendrá toda esa información con relación al dólar, a los commodities, a la inflación, a la geopolítica, sábado 20 de agosto de 9 a 2 de la tarde en Catalonia, Santo Domingo. Bolsa de valores, rentas variables, rentas fijas. Les esperamos el sábado 20 de agosto. Miren, dicho esto, nosotros queremos hacer una cronología
y vamos a comenzar con la geopolítica. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hoy tenemos una inflación brutal? ¿Por qué el Banco Central de la República Dominicana tuvo que subir la tasa de interés 75 puntos esta semana? ¿Cuál es el pánico que hay en el mundo? ¿Por qué tanto temor ahora? Y le hemos dicho en muchas ocasiones, infinitas ocasiones, que hay una agenda mundial de reducir la tasa de interés a cero. Y hoy esa reducción y la pandemia que le dio a los poderosos la excusa perfecta, hoy no está pasando la factura. ¿Hasta cuándo será esta inflación? No lo sabemos todavía. Nadie lo sabe. Ellos están tomando medidas porque se le ha ido de control esto. Ese experimento se ha ido de control. Ahora, ¿quiénes son los que se benefician? Ellos, porque crean las grandes crisis y obtienen los grandes beneficios. Y vamos a ver, posiblemente a muchos de ellos no les importe realmente esto. Les importa que el mundo colapse, porque ahí están sus intereses y ahí están sus ganancias. Entonces es muy bueno ser juez y parte. Pero yo no lo culpo a ellos directamente. Yo culpo a nuestros pueblos por ignorar esto, porque no terminan de entender que la bolsa de valores y los mercados controlan todo y que ellos a través de los mercados crean las crisis y también a través de ese mismo escenario se benefician de esa crisis. Entonces hoy tenemos una inflación brutal, una invasión de Rusia a Ucrania, que no sabemos cuándo va a terminar y lo que eso nos va a traer a nosotros. Queremos comenzar por ahí, por la geopolítica, que es un universo particular de los mercados. Y que eso puede, si continúa la incertidumbre, va a hacer que la economía mundial explote, y explote de mala forma, porque tumba gobierno eso. Qué bueno que el periódico esta semana, el sábado, el periódico hoy coincide con todo lo que nosotros hemos dicho por meses y dice, la inflación pone en jaque al gobierno por costo político. Nosotros le hemos dicho eso hace más de 6 meses, que eso tiene un costo político, que hay commodities que son geopolíticos y que afectan a los gobiernos y que a los pueblos no les interesa si sube o baja y al pueblo lo que le interesa es buscar un culpable y el culpable, lógicamente, es el gobierno de turno. Entonces, si no conocemos los mercados, nuestros gobiernos, nuestros empresarios, nuestros industriales, no tienen forma de protegerse, porque no saben lo que va a pasar en la bolsa. Ahora, un profesional en bolsa sí sabe y vamos a ver por qué decimos quiénes son los que más se benefician de esta crisis. No son nuestros pueblos, son los poderosos. Entonces, vamos a ver esa geopolítica que hace alrededor de 2 meses o 3 meses, más o menos, el licenciado don Manuel Castillo hizo un editorial que encaja perfectamente en lo que está pasando en el mundo y lo que eso significa para el mundo comercial, empresarial y bursátil, y para los pueblos, para el desarrollo económico de los pueblos. Esa es la número 1.1, señor director. Vamos a ver qué lo tituló, Guerra y Globalización. Amplíeme eso, señor director, para que veamos ese tercer párrafo que dice aquí, la globalización ha significado la instauración de un único sistema de institucionalidad económica basado en el libre mercado, el cual se ha consolidado en todo el mundo, incluyendo a países como China y la propia Rusia y Vietnam. Fíjese que dice el don Manuel Castillo, director del periódico, lo que es la globalización y describe perfectamente lo que es la globalización, el libre mercado. ¿Y dónde es que está el libre mercado? En Wall Street, porque es la madre de todas las bolsas, es donde van todos los instrumentos financieros, es donde se negocia todo. Entonces dice ahí, la visión occidental de la guerra de Rusia contra Ucrania se reduce a una acción personal de Putin, a quien se le presenta como nuevo Hitler salvaje, que aspira a restaurar a la antigua Unión Soviética. Eso quiere Putin. Ahora bien, los mercados y el deseo de poder los lleva más allá. Colócame la 1.2, señor director, para que veamos esa parte de la geopolítica, guerra y globalización. Dice aquí, por su parte, Estados Unidos, como cabeza del nuevo orden mundial impuesto por el libre mercado, evidentemente porque Estados Unidos es quien tiene la bolsa más grande y las fronteras se acortan, no ha visto bien que Rusia, China y otros países, incluyendo Brasil del Lula,
acariciaran la idea de fortalecer sus monedas y desplazar al dólar como moneda universal para el intercambio comercial. Eso es lo que quieren realmente China, Rusia y muchos países con el socialismo del siglo XXI. Esa es la parte de la geopolítica. Ese temor despertó al complejo fáctico de la gobernanza global, integrado por la Bolsa de Valores, la Reserva Federal y los órganos de la ONU y del gobierno de los Estados Unidos, poniéndose en marcha la contraofensiva que se llevó primero a los gobiernos que conformaron el llamado socialismo del siglo XXI, encabezado por Brasil y Venezuela en las Américas, y luego que apoyaran monolíticamente a Ucrania en su guerra con Rusia. Entonces, para que ustedes tengan una idea lo que eso significa para el mundo, puede bajar con nosotros, señor director. Ahí está todo, ¿eh? Esa es la parte de la geopolítica y cuál es el deseo de los poderosos y por qué se está peleando por esto. ¿Por qué Rusia invade a Ucrania? ¿Y por qué hoy tenemos una inflación de prácticamente 2 dígitos? Y que se va a llevar miles de empresas en el país, millones de pequeñas empresas en el mundo y millones de trabajadores van para la calle, ¿eh? Esto no es Luis Fernando García, ¿eh? Esto no es con nosotros que ustedes van a pelear, es con los mercados. Y los mercados no les importa nada. Y ellos andan detrás de la riqueza de los pueblos y vamos a explicar por qué. Afortunadamente, tenemos un presidente que ha tratado de insertarnos desde que tomó posesión el agosto de hace 2 años. Y que este 16 de agosto tendrá 2 años. Y que nosotros le hemos dicho siempre que para que un país se desarrolle, porque es el común denominador de los G7, necesitamos 3 cosas y 3 cosas nada más. Todo lo demás, en un buen dominicano, es monte y culebra. O sea, para que tengamos un país desarrollado, una sociedad desarrollada y que tengamos un poder adquisitivo alto, nada más necesitamos 3 cosas. Y 3 cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Entonces, este presidente, su agenda, que coincide con este programa desde que lo fundamos, todo exactamente igual. Parece ser que el presidente, y lo felicitamos por coincidir con nuestro programa, modestamente, y que su agenda sea exactamente la que nosotros hemos planteado aquí por años. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque es la única forma que nuestros pueblos van a poder absorber parte de la crisis cuando conocemos esta información, no antes, porque nosotros no tenemos la misma oportunidad que tienen los G7, que tienen los ciudadanos de los países desarrollados, que tienen un mercado de valores fuertes, que tienen instituciones fuertes y que nadie está por encima de la ley. Y que ningún político nunca antes, jamás, en República Dominicana, había promovido lo que está promoviendo este gobierno. El presidente. Nosotros no tenemos que ver con los funcionarios, o por lo menos el presidente. La agenda del presidente Luis Abinader, que esa es la agenda correcta, no porque lo digamos nosotros, sino porque es el denominador común de toda sociedad decente y de todo país desarrollado. Ningún país en la historia se va a desarrollar sin un mercado de valores fuerte. Ningún país en la historia se va a desarrollar si no tenemos instituciones fuertes. Y ningún país en la historia se va a desarrollar si existe la impunidad y el apañamiento de la impunidad por sus funcionarios y por los gobiernos. Eso no ha pasado nunca. Y todos los países, todos sin excepción, que sean cómplices del robo y de la impunidad de sus gobiernos, están fracasados a ser países miserables. Si no, pregúntenle a Venezuela. Que le pregunten. El país más rico de toda Latinoamérica y Centroamérica, hoy es el segundo más pobre. ¿Producto de qué? Producto del saqueo de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Porque todo comenzó bien, un buen objetivo y terminó mal. Entonces así no. Por eso los pueblos tienen que saber a quiénes eligen. Por eso los pueblos tienen que saber que presidentes corruptos que no le impongan la ley a sus funcionarios no pueden volver jamás. No pueden ser ni alcalde de ninguna ciudad simple, porque eso destruye ese país. Casi 7 millones de venezolanos desplazados. Entonces este presidente comienza su agenda en el camino correcto, porque es lo único que necesitamos. A nosotros no nos importa el presidente, a nosotros nos importa el Estado y que se le dé continuidad al Estado
Y este presidente es el único que ha promovido estas tres cosas al mismo tiempo, no antes. Por primera vez en 230 años vamos a tener una empresa que cotiza en bolsa y que es César Iglesias, y la felicitamos que venda sus acciones, porque eso es lo correcto. Entonces, usted no oye a los demás, a los otros candidatos hablando de eso, porque no les interesa, primero porque no saben, estamos seguros que no saben, porque nunca lo promovieron en 20 años. Y si usted no promueve eso, usted no sabe o usted es un ignorante. Y se van a los medios de comunicación a decir quién te subió el huevo, quién te subió la carne, quién te subió el pollo. Y el que haga eso no tiene las más mínimas condiciones para dirigir nada. Porque si no sabe que los mercados y la bolsa de valores es el escenario de la economía real, entonces no puede dirigir a nadie, se tiene que ir, no puede volver nunca jamás. Entonces a esos candidatos que se van a los medios de comunicación y a los mercados a decir eso, que dejen ese disparate, porque son analfabetos total y absoluto el que haga eso. El que lo haga es un analfabeto total y absoluto. El que no sepa que es de la bolsa de valores que controla el mundo, entonces no puede dirigir nada. Porque si no sabe eso, ¿cómo puede ser presidente? Entonces váyase a aprender primero de la bolsa para que dirija a la nación. Se lo estamos advirtiendo y se lo estamos diciendo al pueblo en blanco y negro para que usted lo entienda esto. Porque si no, pregúntele a Venezuela, o pregúntele a Haití, o a Nicaragua. Pregúntele lo que está pasando con sus pueblos y cómo viven. Y pregúntele a los G7 cómo viven sus ciudadanos y cómo vivimos nosotros. Con $7,000 anuales per cápita. Y ellos con 60 y 100 mil dólares por año. ¿Producto de qué? Producto de eso. Que no permiten ese robo y ese saqueo en las instituciones. Entonces vamos a ver la agenda del presidente, cómo comenzó todo y por qué hemos llegado hasta aquí y qué está haciendo el presidente para por lo menos tengamos el inicio de una nueva República Dominicana con un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Colóqueme ese video, señor director, el número 2. Ahí comenzó la agenda del presidente. Quiero ser muy preciso, claro y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos. De igual manera, quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. Eso va a ser 2 años. Ahí inició la agenda del presidente. Hay funcionarios presos de su gobierno y del gobierno pasado. Eso es lo correcto, ¿eh? Los pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla. Si no, vuelvo y les reitero, pregúntenle a Venezuela hoy, 7 millones de venezolanos desplazados en la miseria total y absoluta, porque un gobierno de ladrones, de narcotráfico, se apoderó del poder y no lo deja avanzar. Eso es lo que tú quieres, dominicano, para tu pueblo. Si eso es lo que tú quieres, es el socialismo del siglo XXI. Eso era lo que estaba promoviendo Lula y Hugo Chávez. Lo que parecía ser algo bueno, se convirtió en algo malo. Lula será presidente. Bueno, vamos a ver si él va a seguir con esa política, porque no es verdad que puede seguir con esa política de robo y de saqueo. Entonces, tenemos que vernos en ese espejo. Entonces, cuando decimos que para que un país se desarrolle necesitamos 3 cosas, y 3 cosas nada más, es porque ese es el camino correcto. No es el camino de quién subió el pan, quién subió el huevo. Eso lo suben los mercados. Y nuestro pueblo por ignorancia no entienden eso. Y entendemos que el gobierno tiene su cuota de responsabilidad. Ahora, el gobierno que permite que el dinero se vaya a los bolsillos de los funcionarios, ese gobierno es 200 veces culpable. Y no hemos visto ningún presidente diciendo lo que este dijo. Entonces ya hay funcionarios de su propio gobierno destituidos y presos. Porque eso fue lo que él prometió el 16 de agosto. Bueno, estamos comenzando, es el principio. ¿Qué más dijo el presidente? Es el video número 3, señor director. Para poder ofrecer el juramento ante el presidente constitucional de la República Dominicana. Sí, ustedes dos aquí.
Levanten su mano derecha. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República y las responsabilidades atinentes a las funciones que hoy se le otorgan. Quiero decirle especialmente a ustedes dos que a partir de hoy ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Su guía será solo cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Hacer el juramento especial. Si así lo hiciere... Eso dijo el presidente cuando nombró un Ministerio Público Independiente. Cumplir la ley y las leyes. Ellas solamente van a responder dos cosas: la Constitución y las leyes. Eso garantiza la inversión extranjera. Usted no va a poner, no es verdad, no es cierto que si usted es un inversor y usted tiene 500 millones de dólares, usted se lo va a llevar a Nicolás Maduro, Venezuela, ni se lo va a llevar a Haití, ni se lo va a llevar a Nicaragua, porque no hay seguridad jurídica. Y en los países donde no hay seguridad jurídica, no hay desarrollo económico, ni hay desarrollo laboral, ni hay empresas. O no sabemos, ustedes no saben que Hugo Chávez expropió todas las empresas de Venezuela y que las destruyó todas y que destruyó la fuerza productiva de Venezuela entre él y Nicolás Maduro, producto de ese populismo y de que quién te subió la carne y quién te subió los huevos. El candidato que haga eso no tiene las más mínimas condiciones para dirigir ni este país, ni siquiera ser alcalde, para que estemos claros en esto. Porque muchas veces decimos, los dominicanos sabemos de política y de pelota, y nosotros no sabemos ni un carajo de política. Porque si supiéramos de política, no tuvieran los ladrones sueltos, tuvieran todos presos a 200, 300 años y confiscados sus bienes. Porque eso es lo que nos hace pobres nosotros. Y hoy eso no está pasando factura. Porque el gobierno tiene que subsidiar todo lo que necesitamos para poder paliar los precios de los mercados. Si ese dinero, esos 30 mil millones que se perdieron por 20 años, que es el 14% del PIB, el gobierno lo tuviera, no tuviéramos esos problemas. Pero hoy no tenemos esos problemas porque ese dinero no está. Y lo tenemos en deudas y hay que pagarlo. Entonces, por eso el presidente en su agenda dice, aquí el que la hace la paga. Ese es el video número 4, señor director. ¿Lo tenemos ahí? Un país sin impunidad. Hoy los dominicanos saben, y este es un principio sagrado, que el que la hace la paga. Nadie quedará impune si comete un delito, ni nadie interferirá en su resolución. Asambleístas. Rendición de cuentas, el que la hace la paga, como tiene que ser. Entonces, la agenda es el camino correcto. Eso estamos defendiendo. Nosotros no estamos defendiendo al presidente. Estamos defendiendo sus ejecutorias, sus acciones. Y que desde el día 16 de agosto ha venido cumpliendo con parte de lo que él nos prometió, que es lo correcto. Entonces, el que no hable de corrupción y de meter preso a sus amigos ladrones, no puede dirigir nada, ¿eh? Aquí los candidatos tienen que salir a hablar, yo voy a meter preso a los ladrones. Y los que se llevaron el dinero de mi gobierno, fulano, tuzano y mengano, se lo vamos a quitar todo. El que no haga eso, no es serio con lo que quiere hacer, ¿eh? El que no haga eso. Entonces, no le importa eso. Este dijo que lo iba a sustituir y a cancelar inmediatamente y a someterlo a la acción de la justicia. Bueno, lo que ha hecho. ¿Ha sido con todo? No. ¿Queremos más? Sí, queremos más. Pero por lo menos es el principio. Esto no tiene retroceso ya. Entonces, ¿qué más para que un país se desarrolle? ¿Cuál es la agenda de nuestro presidente, del presidente de turno de hoy? ¿Qué más se necesita para que un país a la larga pueda encaminarse por la vía de un desarrollo justo, sostenido en el tiempo? Ese es el video número 5, señor director, con relación al mercado de valores. En relación con el mercado de valores, ya hemos hecho los cambios en reglamentos y normativas y se ha consensuado un proyecto de ley de fomento a este mercado. Estas acciones van a lograr que en los primeros meses se haga una realidad lo que se espera en décadas, un mercado de emisión de acciones de compañías en este mismo año 2021.
Esto significa mayor transparencia a las empresas acogidas y será una inversión sin precedentes, tanto nacional como internacional. Ya por lo menos 8 importantes compañías del país están comprometidas con mercadear sus acciones. El camino a la modernidad de nuestro país nadie lo detiene. Estamos poniendo todo nuestro empeño en conseguir que nunca más un gobierno, cualquiera que sea, pueda dar marcha atrás en estos avances democráticos. Es importante que en la discusión sobre los grandes temas del país contemos con la participación de todos. Para eso, en las próximas semanas presentaré. Eso dijo el presidente en su rendición de cuentas, que nunca más ningún gobierno pueda dar marcha atrás con los logros obtenidos. Un mercado de valores fuerte, por primera vez en 230 años que tiene Wall Street fundada, vamos a tener la primera empresa que venderá sus acciones en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Y nosotros queremos más, presidente Luis Abinader. Lleve a Refidonza a la Bolsa de Valores y lleve también a Punta Catalina a la Bolsa de Valores. Y que sean los dominicanos, todos, que compremos las acciones de Refidonza y de Punta Catalina. Eso es lo correcto, presidente. O sea, nosotros queremos más. Y dice el presidente que 8 grandes empresas van a entrar a la Bolsa de Valores. Ya por lo menos sabemos de la primera, en 230 años de ignorancia total y absoluta que nos tomó a nosotros tener una empresa en bolsa, con este presidente la tenemos en 2 años. Entonces, fíjense la agenda, un mercado de valores fuerte, un ministerio público independiente, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Es el camino correcto para que seamos la próxima Suiza del Caribe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Suiza y nosotros? Bueno, Suiza tiene 41.000 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos 48.000. O sea, nosotros somos 7.000 kilómetros más que Suiza. Entonces, Suiza tiene 8 millones de habitantes y nosotros somos 11 millones de habitantes. O sea que somos 3 más. Pero ¿cuál es la diferencia en per cápita? Continuamos con el ingeniero Rivela, el poder del conocimiento. Miren, se nos fue la luz aquí en el estudio, pero bueno, ya lo resolvimos. Miren, decíamos, ¿por qué los suizos son ricos y nosotros no? Porque somos muy similares. Ellos son más pequeños que nosotros en población y en terreno, pero la diferencia es que ellos ganan $90.400 al año per cápita y nosotros 7.700. ¿Producto de qué? Producto de esa corrupción y de esa impunidad y de esa falta de conocimientos en bolsa de valores y que tengamos instituciones fuertes. Los gobiernos no nos tienen que dar nada. Nosotros no necesitamos que los gobiernos nos den nada. Nosotros necesitamos que los gobiernos promuevan la institucionalidad, porque eso garantiza la equidad y garantiza que vengan los inversores y que usted pueda avanzar. Entonces, por eso le decimos siempre que se vean y que nos veamos en el espejo de Venezuela, de Haití, de Nicaragua y de otros más. Y de Cuba también, que destruyó su fuerza laboral. Hablamos de la revolución, pero vamos a hablar de su fuerza laboral. Entonces, para que nuestros pueblos podamos avanzar, tenemos que trabajar en eso, en la institucionalidad. Y por eso hoy los suizos son ricos y nosotros somos pobres. Colócame la número 8, señor director, para que veamos el ingreso per cápita mundial, lo que significa, miren, amplíela eso, Estados Unidos 66.100, Canadá 45.000, para que veamos la República Dominicana. Amplíeme eso, señor director, que por ahí está el mapa de la República Dominicana. Dominican Republic dice $7.700 por año. Entonces, cuando nos vamos a la parte europea, encontramos por ahí a una Suiza chiquitica con $90.400 por año. Bájala un poquitico más, señor director, bájela, para que veamos el círculo de arriba, donde dice España, Spain, esa parte de ahí. Por ahí vemos 90.400. Y 9 de los 10 países con mayor ingreso per cápita pertenecen al hemisferio norte. Entonces hay mucha diferencia entre ser suizo y ser dominicano. Nosotros con 7.700 miles de dólares al año y ellos con $90.000 en el año. Hay mucha diferencia. Entonces, no nos hemos preguntado por qué los suizos son ricos y nosotros somos pobres. Bueno, ahí usted tiene la respuesta. Ellos tienen un mercado de valores fuerte, tienen instituciones fuertes y nadie está por encima de la ley. Sencillamente eso. Y eso le da garantía de que todo el mundo quiere invertir en Suiza. ¿O no se recuerdan que los suizos le garantiza a la persona, era un paraíso fiscal o sigue siendo un paraíso fiscal? A ellos lo que les importa es su bienestar.
y su mercado, pero nadie está por encima de la ley. Entonces, esa es la diferencia entre nuestros pueblos y los pueblos donde prima la corrupción y la impunidad, y que no tenemos mercados fuertes. Entonces, baje con nosotros, señor director. ¿Qué ha hecho este presidente con su agenda? Que nos ha colocado a nosotros por primera vez, luego de 230 años, en un puntito del mundo y en un puntito del escenario de Wall Street. Bueno, la primera empresa que va a abrir la bolsa nos va a dar la oportunidad en los próximos 15 años de tener una cultura bursátil, cultura de inversión. Y si seguimos con la institucionalidad y un ministerio público independiente, de aquí a 20 años, este país será otro país. Nosotros lo hemos dicho siempre y vamos a ser reiterativos. Si lo que ha hecho este gobierno y este presidente en los pasados 2 años, lo hubieran hecho los otros pasados gobiernos por 30, por 40 años, hoy fuéramos ricos nosotros. Hoy fuéramos ricos. No nos hemos hecho esa pregunta. Hagámonos esa pregunta. Si en 2 años los demás gobiernos, los pasados 30 años, hubiesen hecho lo mismo que este hizo en 2, hoy fuéramos una Suiza. La Suiza del Caribe fuéramos nosotros. Ahora, no vamos a ser la Suiza del Caribe con funcionarios ladrones y corruptos y tapando la impunidad. Así no. Porque por cada millón que se pierde, 10 empleados pierden su empleo. Y 40 personas, 10 familias, 40 personas no tienen de qué comer. Entonces hay que eliminarlo. Entonces, los pueblos que no piensen eso fracasaron como pueblo. Entonces, ¿qué ha hecho este presidente? Colócame la número 9, señor director, para que veamos el organigrama mundial y podamos avanzar. Fíjense, los gobiernos, así que funciona el mundo, la deuda del gobierno, los gastos y los ingresos, y el gobierno invierte en 3 áreas. Ahí están los bancos de Wall Street y el Banco Central de Estados Unidos. Y nosotros estamos desconectados de eso. Cuando el gobierno quiere buscar dinero prestado, tiene que ir, esa es la número 10, señor director, tiene que ir a Wall Street, colocar bonos. Ahí los vemos, que dice Government Bond, le mandan los bonos a Wall Street y Wall Street nos envía el dinero y nos presta dinero a nosotros. Pero seguimos desconectados y ahora por primera vez nos vamos a conectar con el mercado accionario, porque dice Bank y Wall Street Bonds Other Access. Entonces, como no tenemos acciones ni empresas que coticen, que venden acciones en la bolsa, bueno, pues no sabemos de acciones, estamos desconectados del organigrama mundial. Y por primera vez nos vamos a conectar. Entonces, este presidente nos está conectando con ese circuito. Y los pueblos que lleguen primero son los que primero se van a desarrollar. Los que lleguen a este circuito. Y esto no lo dice Fernando García. Esto si usted lo quiere creer bien y si no también. Porque esto no lo digo yo. Un sistema. Y ese es el sistema. Y esa, muchas veces, aún sea una sola la verdad, es la verdad absoluta ahora. El sistema funciona así. Con usted y sin usted. Conmigo y sin mí, y va a funcionar más allá de mí, más allá de usted. Es el sistema, ¿eh? Y tenemos este sistema, Wall Street, por 230 años funcionando, y nosotros desconectados de ese circuito. Colócame la número 11, señor director, para que veamos. El mercado accionario ahí no conecta, y ahí vemos, dicen encima en rojo, Financial Market, préstamos, la economía, earnings y los empleos, o sea, que inmediatamente se activa la economía, porque la bolsa es el escenario real de la economía mundial y de la economía de los pueblos. Y los pueblos y los gobiernos que no entiendan esto y que no promuevan esto están desconectados del mundo. Y por eso nuestros pueblos son pobres y los G7 son ricos y los europeos son ricos, porque ellos están conectados al circuito y nosotros estamos totalmente desconectados del circuito. Entonces, ¿cuál es el rule of power mundial? Nos guste o no, es así como funciona el mundo, quiera usted o no, y más allá de usted. Entonces, los que conocen esta información, no les interesa que la demos, porque mientras más ignorantes son nuestros pueblos, mejor para ellos. Entonces, vamos a presentarles las reglas del poder, cómo funciona el poder mundial. Quiera usted o no, ahí lo vemos. Oro Illuminati, pero olvidémonos de eso. Ahí vemos que entra la Reserva Federal en el centro. Y de la Reserva Federal hay una flecha que sale al Banco Mundial, a la Corte Mundial, a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Salud, a la KGB,
la CIA, el M5, el London School of Economy, el Royal Institute, el European Market, el Council of Foreign Relations, el House of Rockefeller, el House of Rothschild. Ese es el esquema, el organigrama mundial. Y eso es la geopolítica. Por eso se está peleando, por ese esquema mundial. Entonces, ¿quién está en el centro? La Reserva Federal. ¿Y quién es la Reserva Federal? Lo que hacen el dólar, lo que le ponen el precio al dólar, lo que distribuyen el dólar, lo que determinan cuándo sube y cuándo baja el dólar. Entonces, la agenda que ellos hagan afecta al mundo, porque ese es el sistema que tenemos. Y Luis Fernando García, mientras esas sean las reglas del juego, va a jugar con esas reglas, porque yo no voy a cambiar las reglas, yo sigo las reglas. Y el que no las siga, bueno, fracasó, porque esas son las reglas del juego. Mañana la bolsa va a abrir a las 9:30 de la mañana, con usted y sin usted, conmigo y sin mí, y más allá de mí, más allá de usted, quiera usted o no. Y se van a afectar las empresas, y va a subir o va a bajar el crudo de petróleo, o los alimentos, o los commodities, y todo va a subir o todo va a bajar. ¿Quién lo determina? La bolsa. Y nuestros pueblos, bien, gracias. Y nuestros gobernantes dicen, hubo uno que dijo que esto era un juego de casino. No, señor, pero buscó 18 mil millones de dólares prestados a ese juego de casino. Es para que ustedes vean hasta dónde llega la ignorancia de nuestros pueblos. Entonces así no vamos a avanzar. La geopolítica es importante, sí, porque hoy tenemos una inflación explosiva producto de esa geopolítica, pero ya estaba la inflación. La geopolítica es un ingrediente adicional. Colócame la número 13, señor director, para que veamos los bancos centrales todos subiendo la tasa de interés. Hay una agenda, porque la agenda la impone el mercado y no hay tutía con esto. Usted entra sí o sí, y por eso el Banco Central Dominicano se vio forzado a subir la tasa de interés a 7.25. Entonces ahí vemos, Banco Central Dominicano sube la tasa de interés a 7.25. Entonces, amplíela, señor director, para que veamos ese párrafo. Entonces, mientras tengamos eso, ahí lo vemos. Santo Domingo, el Banco Central Dominicano informó este jueves que aumentó la tasa de interés de política monetaria de 6.50 a 7.25. Es forzado que lo lleve el mercado. Esto no es que el banco quiera, esto es sí o sí. ¿Quién lo determina eso? La bolsa de valores, la presión inflacionaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con la bolsa de valores? Es la número 17, señor director. Para que veamos los bonos globales colapsando. Nunca antes, desde el año 1865, prácticamente su punto más bajo. Para que tengamos una idea, que la crisis que se avecina es brutal y es letal. Entonces, ¿qué significa eso, señor director? Para que nos vayamos, colóqueme la 19, 6% de tasa de interés en el mortgage de a 30 años. ¿Y qué más? Que ya en California, colóqueme la número 20, ahí nos vamos, señor director, para que veamos un poquitico qué es lo que está pasando en el mundo. En California, todos esos puntos rojos, en esa zona hay 500 casas de 700 casas que se contabilizaron, todas vendiéndolas. Entonces todo el mundo salió a vender, pero es tarde ya. Porque ahora, cuando todo el mundo venda, el próximo colapso es un colapso inmobiliario. Y si se va el sistema inmobiliario, el mercado inmobiliario, se va la economía mundial y se va la nuestra, y millones de empleados irán para la calle. Pero ese sistema inmobiliario está respaldado por 2 trillones de dólares que tiene la Reserva Federal en Mortgage Backed Security. O sea que parte de esa casa están financiadas por ellos. O sea, ellos se van a quedar con la riqueza de los pueblos. Y nuestros pueblos, bien, gracias. Entonces, le hemos traído esta cronología para que entendamos cómo funciona el mundo, para que nuestros empresarios sepan que el mundo se controla desde Wall Street y que la información a tiempo para nuestros empresarios, para nuestro gobierno, para nuestros industriales, puede salvar el futuro de nuestra economía, o por lo menos minimizar los riesgos, porque conociendo la información con anticipación podemos prevenir un colapso total y absoluto de nuestra economía, y así una pérdida mayor de una cantidad de un 15 a un 20% de empleados que vamos a perder si no le prestamos atención a la bolsa de valores. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela
El poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó